en cómo tratar las consecuencias de estas enfermedades en la capacidad de aprendizaje de nuestros niños. El profesor Tomás Ortiz Alonso es catedrático del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y está desarrollando en nuestro centro un proyecto para mejorar la capacidad atencional de los niños. Doctor Ortiz, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la Fundación Querer por permitir que dé esta conferencia, y me van a permitir que me levante porque estoy muy nervioso y si me levanto, me muevo, disminuye mi nerviosismo. Acaban de ver varias conferencias donde nos han demostrado que en estos niños con epilepsia o autismo o TDA existen alteraciones cerebrales. Pero la pregunta que nos planteamos, ¿y qué podemos hacer en la escuela? Porque sí, es verdad que la genética nos va a ayudar, probablemente sea el futuro, pero el planteamiento es qué podemos hacer en la escuela. Y las lecturas que he hecho yo de muchos programas que hay en el mundo, lo que hacen es intentar trabajar sobre la corteza cerebral. Y hacen programas en la corteza cerebral, y claro, el trabajar en la corteza cerebral parece que es de sentido común, porque yo pierdo memoria y si le digo al médico es que pierdo memoria, dice, pues haz ejercicios de memoria, ¿no? Pero es que los hago todas las mañanas y sigo perdiendo memoria. Algo debe fallar. Y si pierdo atención, me dirá el psicólogo, pues haz ejercicios de atención. Pero es que también pierdo la atención. Yo me acuerdo que todavía tengo mucha memoria de cuando estudiaba, de que nos hacían aprender poesías de memoria. Esas de viento en popa, en toda vela, no cruza el mar, sino vuela un velero mercantil. Pero es que lo sé, pero pierdo la memoria. No me acordaba que tenía que venir aquí esta mañana. Y por más ejercicios de memoria o de atención que haga, pierdo la memoria. Quiero a ver si les convenzo que existen otras posibilidades en el cerebro que estarían asociadas a procesos inferiores donde los sistemas de entrada de la información siempre son iguales y nos permitirían desarrollar de forma natural la capacidad cognitiva o redes neuronales muy complejas que para poder entrenarlas necesitaríamos entrenar todas. Y eso sería muy difícil. Eso es tremendamente difícil. Por lo tanto, siguiendo a Francisco Umbral, yo vengo a hablar ahora de mi libro. Voy a tratar de, a ver si les convenzo, cómo trabajando desde lo simple podemos mejorar la parte compleja. Y en ese sentido, el título de la ponencia es cómo, si conseguimos trabajar desde funciones que van de abajo arriba, mejoraremos lo que está arriba, porque el cerebro ya tiene los mecanismos suficientes para, si le entra bien la información, organizar esa información adecuadamente. Entonces, toda la conferencia está en demostrarles que si yo voy de lo simple a lo complejo, mejoraré lo complejo. Si voy de lo complejo a lo simple, tendré a lo mejor más dificultades, porque lo complejo, las redes neuronales corticales en el cerebro son verdaderamente muy complejas. Y ese es todo el interés que tengo en esta conferencia. Es más, ya he dado la conferencia porque es lo que quiero decirles. Ahora voy a intentar convencerles. De todas formas, si no les convenzo, no pasa nada. O sea que tenemos una ventaja los neurocientíficos, que no conocemos el cerebro. Con lo cual, todo lo que digamos puede ser susceptible de mañana, pasado mañana, que salga un artículo que dice lo que usted dijo ayer resulta que no es tan correcto de acuerdo a los últimos avances en neurociencia. Bueno, pues nuestros niños tienen una serie de problemas y tenemos un verdadero problema con ellos. Tienen una serie de problemas. ¿Esto no se ve? Tienen una serie de problemas que implican, por un lado, alteraciones en funciones muy simples, en funciones básicas, en funciones que son la base de las otras funciones. ¿Y por qué son la base de otras funciones? Porque cuando nosotros nacemos empezamos a desarrollar primero estas funciones básicas. Cuando nacemos no sabemos nada de matemáticas, ni literatura, ni razonar, ni nada por el estilo. Pero también nuestros
alumnos tienen alteraciones en funciones cognitivas. Aquí hemos visto antes cómo determinadas lesiones cerebrales en áreas primarias o básicas del cerebro, después de una operación, decía el doctor Villarejo, mejoran las funciones cognitivas. ¿Y eso? Algo ha pasado. Quiere decir que lo anterior es un proceso que inhibe, dificulta las funciones cognitivas. Y en ese proceso anterior es en el que quiero entrar yo. Claro, alguien en el colegio donde estamos, lo que queremos nosotros, fíjense lo que queremos. Queremos desarrollar... Esto no funciona, no se ve nada, ¿no? Ah, se ve, yo no veo nada. Por lo tanto, no veo nada. Como no veo nada, no sé a dónde dirijo. Claro, si se dan cuenta ustedes, la mayoría de funciones son cognitivas. ¿Y qué hacemos? Y ahora la pregunta es, ¿y cómo mejoramos estas funciones? Pues hay 3 sistemas de mejorar estas funciones. Un sistema que está en todos los países civilizados y con un nivel cultural adecuado, que es yo, mediante métodos pedagógicos individualizados y adaptados a cada uno de los niños, yo puedo mejorar desde procesos cognitivos, desde un sistema que se llama top-down, desde las funciones más complejas, yo puedo ir mejorando poco a poco estas funciones cognitivas. Y de hecho se hace así, y se hace en todos los países. ¿Cuál es el resultado? Esto es muy lento. Esto es muy lento. No conseguimos en tiempos récord que estos niños puedan tener una normalidad en sus funciones lingüísticas, en sus funciones perceptivas, en sus funciones cognitivas, de razonamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos hecho en la Fundación Querer? En el Colegio Celia y Pepe, pues hemos introducido un nuevo proceso además, que es el que les trataré de convencer en esta conferencia. Y lo que hemos hecho es basarnos en métodos que van en el cerebro de abajo arriba, métodos que van de lo simple a lo complejo, métodos que van desde estimular los procesos sensoriales, que los tienen deteriorados los niños. ¿Por qué un niño estimulando los procesos cognitivos va a mejorar los procesos sensoriales? Vamos a hacerlo al revés. Y utilizamos un método que se llama neuroeducativo ERBAT, que este método lo que trata es de desarrollar los procesos más simples para poder mejorar los procesos complejos del cerebro. Y lo tercero que queremos introducir, la tercera variable que la estamos trabajando, que queremos introducir en el colegio, es una sincronización cerebral. Una sincronización que nos permita integrar estímulos visuales, auditivos, táctiles con procesos motores. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante esto? Pues por una cosa muy sencilla. El cerebro funciona en milisegundos. Es que no funciona en segundos, es que no funciona como el corazón o en horas. Es que el corazón funciona en segundos, pero el cerebro funciona en milisegundos. ¿Y los circuitos cómo se producen? ¿Cómo se organizan? Con sincronización en milisegundos. Y este programa lo estamos diseñando para ponerlo en marcha probablemente el próximo año. Por lo tanto, ¿por qué es clave estimular el cerebro bottom-up? Pues primero por el neurodesarrollo. Nosotros, cuando nacemos, estamos desarrollando procesos adaptativos en el cerebro. Estamos desarrollando procesos que nos permitan sobrevivir. Y uno de los procesos que nos permite, los procesos con los cuales no sobreviviríamos es un pensamiento lógico, un pensamiento racional. Pues no, sobrevivimos con otros procesos. Total, el neurodesarrollo es la base de aquellos procesos simples que nos permiten construir, una casa, que nos permiten construir nuestra vida. Y esos procesos simples son los que a lo largo de toda nuestra infancia desarrollamos. ¿Y por qué esos procesos simples son tan importantes? Porque la gran maduración del cerebro existe en los primeros 6 años. Y fíjense, esa gráfica lo que quiere decir es que hay 4 áreas del cerebro y maduran todas a la vez. Hay una organización madurativa adecuada. Una organización madurativa lógica.
Y muchos de nuestros niños esa maduración no la tienen igual. Por lo tanto, hay que trabajar en eso, aunque tengan 7, 8 o 9 años, porque esa maduración no la han hecho adecuadamente. Después tenemos, entre los 6, los 7 y los 11 años, otro proceso de maduración organizada en el cerebro, que es una maduración donde el aprendizaje y donde todas estas funciones, el por qué, el cómo, el para qué, todo esto se desarrolla muy bien. Pero necesitamos esta primera etapa de neurodesarrollo básico, que es la que voy a trabajar yo. ¿Y por qué? Porque en esta primera etapa de neurodesarrollo, ¿cuáles son las estructuras que se han desarrollado en nosotros? ¿Cuáles son los sistemas que el cerebro ha utilizado para aprender, para manejarse, para adaptarse, para comunicarse? Pues son estructuras todas subcorticales. Son estructuras de adaptación de las emociones. Curiosamente, se han hecho unos estudios donde se ha comprobado que los padres adaptan mejor las emociones que los maestros, por lo menos en España. ¿Y por qué? Porque los maestros no educan en emociones. Educan en matemáticas, literatura y todo eso. Pero, al principio, la adaptación de las emociones se realiza en esta etapa de la vida. Y también las estructuras de tipo subcortical, principalmente el cerebelo, que es en el que yo quiero trabajar en este tema. ¿Por qué? Porque es el que va a adaptar nuestros movimientos al medio. Es la estructura que nos va a permitir aprender, que nos va a permitir saber cosas, que nos va a permitir hacer cosas. Y eso lo hace el cerebelo. Y después, las vías somatosensoriales. ¿Cuál es el gran problema que tienen las personas mayores? Que pierden memoria, dicen. ¿Cómo que pierden memoria? Y visión, audición, tacto, equilibrio. ¿Me estoy expresando adecuadamente? Por lo tanto, ¿por qué a las personas mayores no les hacemos hacer esto que empezaron y que en la infancia lo tenían bien y a lo mejor mejoramos su función cognitiva? En un reciente estudio que se hizo con enfermos de Alzheimer, a unos se les hizo hacer ejercicios físicos y a otros ejercicios cognitivos y de memoria. Al cabo del tiempo, el resultado fue que los que hacían ejercicios físicos mejoraban la memoria mejor que los que hacían ejercicios cognitivos y de memoria. Porque estamos utilizando la mejora de estructuras cerebrales subcorticales que las hemos comenzado desde que nacimos a estimular constantemente. Y esas vías cerebrales están tan conexionadas que son muy estables y que permiten, de forma natural, activar áreas corticales muy complejas. En esto quiero trabajar. Y el método neuroeducativo ERVAT lo que quiere es trabajar principalmente sobre estas áreas, yo no veo nada, sobre estas áreas posteriores del cerebro, inferiores del cerebro. Ven que lo más bajo es el tálamo, el cerebelo, núcleos basales y las áreas receptoras auditivas, visuales y táctiles. ¿Y cuál es la hipótesis? Si trabajamos con esto, vamos a mejorar la función cognitiva, vamos a mejorar lo que hacen los maestros, pero no vamos a hacer nada de funciones cognitivas, no vamos a hacer nada de contenido educativo. Eso ya lo hacen los maestros, esa es su función. Ese es su negociado. Y eso lo hacen muy bien. Vamos a posibilitar que tenga el cerebro las armas necesarias para que aprenda mejor. Pero no le vamos a enseñar nada. Y esa es la hipótesis de mi libro, como diría Umbral. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Cuál es la explicación científica? Pues el cerebro, que funciona en milisegundos, va sincronizando en milisegundos. Hay autores que dicen que en 15 milisegundos sincroniza todas las neuronas del cerebro que están activas. ¿Y eso cómo lo hace? Eso lo hace de atrás a adelante, no lo hace de adelante a atrás. Cuando digo adelante quiero decir lóbulo frontal, actividades cognitivas complejas, y cuando digo de atrás a adelante digo estructuras subcorticales o receptoras primarias de la corteza cerebral. Y eso lo hace así. Entonces todo lo que llegue bien, todo lo que esté llegando bien, el lóbulo frontal lo archiva muy bien, lo ejecuta muy bien, lo organiza muy bien y favorece el proceso cognitivo. Incluso hay autores que dicen que hay un reloj talámico,
que cada 15 milisegundos es capaz de mandar esta información al cerebro. Y les voy a poner un ejemplo clínico de los que hemos hecho clínica alguna vez. Hay personas que a veces tienen lesiones en el área visual primaria y a veces la lesión en el área visual primaria a veces altera o la vía ventral, que es la vía que te identifica cómo son las cosas, o a veces altera la vía dorsal que te identifica dónde son las cosas. Y muchos de estos pacientes, cuando les ponemos esta imagen, les decimos, descríbeme la imagen. Y te describen adecuadamente el árbol y después dices, ¿nada más? Dicen, no, dice, bueno, allí hay una cosa. ¿Cómo que a la izquierda hay una cosa? ¿Y qué cosa es? No lo saben. Pero el área que identifica esa cosa no está lesionada. Pero no lo saben. El área de la información, sea ventral en este caso, que es ventral, está alterada en el inicio del proceso, no en el final del proceso. ¿Me estoy expresando adecuadamente? Por lo tanto, dicen, pues sí, sé que hay algo, porque la vía dorsal no está alterada, pero no saben identificar lo que es. Y esto lo tenemos en casos donde tienen lesiones en las áreas visuales primarias. Y hay un investigador de origen español que se llama Fuster, no Valentín, que lo conocemos mucho, sino su hermano, que se llama Joaquín Fuster, que ya ha identificado, o ya en sus libros y en sus escritos, él dice que los procesos cognitivos se adquieren desde el afianzamiento de las redes subcorticales, no al revés. No al revés. ¿Por qué? Pues porque las redes corticales son muy complejas, tremendamente complejas, y tendríamos que estudiar todas las redes corticales para poder hacer funciones complejas. Pero si maduramos, como dice Fuster, la parte subcortical, lo que haremos es posibilitar una capacidad de interrelación, de interconexión de las redes neuronales corticales. Y en educación, lo mismo que hacemos en ciencia, muchas veces olvidamos que la importancia es partir de lo simple. Esa es la importancia, para llegar a un desarrollo complejo, para llegar a un proceso cognitivo complejo. Por lo tanto, es importante en nuestros niños, en los niños de la Fundación Querer, que tengan un desarrollo óptimo de su cuerpo, que tengan una buena entrada de la información sensorial y que puedan hacer una buena organización sensoriomotriz. Ya llegará el aprendizaje cognitivo. Pero este es el objetivo que tiene el método ERBAT. Y el objetivo de este método ERBAT es generar estados atencionales estables, pero desde procesos bottom-up, desde procesos de arriba para abajo. No queremos generar un estado atencional estable haciendo ejercicios de atención. No, eso no queremos. Eso no lo queremos. Y creemos que mediante este sistema, donde trabajamos muchísimo en la estimulación subcortical y en estimulaciones basadas en estímulos sensoriales y motrices, creemos que vamos a generar una gran capacidad en el cerebro de conexiones subcórtico-corticales estables y responsables de cualquier proceso cognitivo. Responsables de cualquier proceso cognitivo. El proceso cognitivo no es solo cortical. El proceso cognitivo es de integración en el cerebro. A medida que estamos conociendo el cerebro más de forma global, estamos entendiendo por qué esto es así. Hace años no lo entendíamos. Hace años éramos localizacionistas. En tal área existe el lenguaje, en tal área existe la emoción, en tal área existe el color. No es así. Era así cuando no teníamos conocimientos. Ahora que vamos adquiriendo conocimientos no es así, no funciona así. Funciona más desde este sistema. Y voy a darle algunos ejemplos científicos de otras personas. Por ejemplo, hasta hace unos años se consideraba que los sistemas bottom-up, de abajo a arriba, tenían una gran activación de la corteza parietal y que los sistemas bottom-up venían determinados por el córtex prefrontal. Entonces, claro, decíamos, claro, esto está dividido.
si estaba dividido, la posibilidad de lo que estoy diciendo yo ahora era prácticamente insalvable. La posibilidad de hacer el método Herbat era insalvable, puesto que el concepto que teníamos científico era ese. Llega una información y veíamos que se activaba el lóbulo parietal. Y cuando generábamos algo, veíamos que se activaba el lóbulo prefrontal y el área dorsolateral del lóbulo prefrontal se activaba en los procesos atencionales en los cuales había una voluntad de localización y funcionamiento del mismo. Pero es que ya desde hace unos años hay un estudio muy interesante de Kazuki, y este estudio, que lo hizo con monos, identifica, es decir, con sistemas muy simples, donde el mono tiene que apretar la palanca cada vez que aparece en una parte de la pantalla un círculo en rojo, un cuadradito en rojo, o tiene que soltar la pantalla, o le hacían soltar la pantalla cuando desapareciera el estímulo X en la pantalla. Muy sencillo, no tiene que hacer nada, solo eso. ¿Y qué comprobaron? Comprobaron algo que a mí me llamó muchísimo la atención y dio lugar a potenciar todavía más. Que no solo se activaba el área, ese área que ven ahí en azul, ese es el área parietal. No solo se activaba el área parietal en un proceso bottom-up, sino que 4 milisegundos después se activaba el área dorsolateral del lóbulo frontal, que es el área de la atención voluntaria. Quiere decir, simultáneamente podíamos con ejercicios bottom-up generar una actividad parietal y una actividad frontal a la vez. ¿Saben ustedes el circuito que está alterado en el TDAH? Este circuito, parieto-frontal. Los niños con déficit de atención tienen alterado este circuito. La pregunta es ahora, ¿este circuito y abajo qué ha pasado? ¿Y hacemos ejercicios de atención? No. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en las partes, en los procesos más inferiores, para ver si mejoramos este circuito. Y si efectivamente estos resultados son reales, los procesos bottom-up no solo van a estimular las estructuras posteriores del cerebro, como expuse al principio, sino que incluso va a haber el circuito cognitivo más complejo asociado a la atención, que es el dorsolateral frontal, se va a activar simultáneamente solo gracias a este tipo de ejercicios. Y les voy a poner solo 2 ejercicios. ¿Tengo tiempo todavía? 5 minutos. Bueno, entonces voy deprisa. Les voy a poner 2 ejercicios, voy más deprisa. Uno es la motilidad ocular. Solo queremos hacer motilidad ocular. Y entonces con la motilidad ocular se ha visto que en niños con el trastorno del espectro autista lo que tenían es una dificultad de motilidad ocular en las personas. Y claro, no fijaban la atención. Entonces se hizo un estudio con electroencefalografía y ¿qué comprobaron? Lo hicieron mediante actores, hablaba uno y el actor le hacía al niño con gestos y todo a ver cómo se fijaba en él, y después hacían un test mirando en el cerebro qué es lo que pasaba mediante potenciales evocados, a ver cuánto tiempo detenían la atención en la cara, por ejemplo, expresiva, no en la cara que no les miraba. Y el resultado es que encontraron que había un aumento de una banda del cerebro que se llama banda delta, que está entre los 2 y los 5 hercios y que está asociada a un proceso de activación del hipocampo. Encontraron una gran activación de ese área. Y cuando correlacionaron, cuando fijaban la mirada, encontraron una correlación alta de ese área durante la fijación de la mirada, cosa que no se producía a nivel control, a nivel basal, cuando lo hacían normalmente. ¿Y cuál es el objetivo de la motilidad ocular? ¿O por qué lo hacemos? Pues lo hacemos porque la motilidad ocular lo que hace son 2 cosas importantes. Una, desarrolla la vía dorsal, ¿se acuerdan? La que les decía, dónde están las cosas. Y por otro lado también es capaz solo la motilidad ocular, siguiendo un objetivo, de desarrollar qué son las cosas, de desarrollar la vía ventral. Con lo cual, solo con un simple estímulo visual podemos conseguir estos resultados de desarrollo de actividad del cerebro. ¿Y por qué lo hacemos eso? Pues porque nuestros niños tienen dificultades de fijación ocular, dificultades de movimientos oculares, dificultades de mantenimiento de la mirada, y sabemos que todas esas funciones están relacionadas con procesos de atención, están relacionadas con la capacidad cognitiva que tenemos nosotros, y por lo tanto hacemos ese ejercicio.
Otro ejercicio que hacemos de 1 minuto es el equilibrio. ¿Y por qué hacemos el equilibrio? Porque el equilibrio es capaz de organizar y estructurar adecuadamente todo nuestro esquema corporal. Y además el equilibrio permite que desde la parte subcortical el sistema reticular activador ascendente que pone en marcha nuestro cerebro se active mucho, porque si no nos caemos. Con lo cual estamos activando la atención. ¿Y qué es importante también en el equilibrio? A medida que hacemos equilibrio mejoramos la postura. Y fíjense, le voy a contar un trabajo interesante. Hicieron un trabajo con 1 minuto de equilibrio en sujetos que tenían una postura fuerte, así, como la que tengo yo ahora. Una postura no sé, de macho ibérico, así, no sé, fuerte. Y otros que tenían una postura como la que tengo yo ahora. Los que tenían esta postura fuerte de posesión, de poder, resulta que cuando le midieron el cortisol, resulta que el cortisol, que lo tienen aquí a la derecha, había bajado muchísimo. Y el cortisol es una hormona que nos permite entender el aumento o no del estrés en las personas. Si baja, tenemos menos estrés. Si sube, tenemos más estrés. Y es muy importante para los receptores del hipocampo, que afectan a la memoria. Cuando tenemos mucho estrés, perdemos mucha memoria. También es verdad que subía la testosterona, pero bueno, eso para otro trabajo, ¿no? Pero lo más importante, recientemente acaba de publicarse un trabajo en el 18 donde dice que el 20% de la actividad del cerebelo se dedica a funciones de adaptación del movimiento y el 80% a funciones cognitivas. Pues vamos a trabajar el cerebelo. Si se dedica a funciones cognitivas, vamos a mejorar el cerebelo. Y esta sería hasta donde hemos hecho. Y ahora lo que estamos desarrollando es un programa multisensorial de sincronización multisensorial en el cerebro que nos permite hacerlo mediante nuevas tecnologías, puesto que el cerebro trabaja en milisegundos. Y lo más importante de este programa es la sincronización cerebral. Nosotros sabemos que para que algo funcione, o bien se sincronizan en una amplitud las neuronas o se sincronizan en una fase, pero se sincronizan en milisegundos. Por lo tanto, necesitamos elementos tecnológicos que nos permitan sincronizar adecuadamente ese proceso. Si nosotros somos capaces de sincronizar eso, conseguiremos unos buenos resultados. Y ahora dicen, ¿y cómo lo puedo sincronizar eso en la escuela? Pues mediante repetición. La repetición sincroniza en el cerebro. Lo que nosotros hacemos desde que nacemos es repetir, repetir, repetir y repetir, y eso sincroniza en el cerebro. ¿Y por qué? Porque existen muchas neuronas que son poco activas y la repetición constante las hace activas. Hay unos investigadores que dicen que si nosotros repetimos 4 o 5 veces las cosas a lo largo de la mañana, esas permanecerán toda la vida. Y Hebb ya decía, las cosas que se repiten se sincronizan, establecen conexiones neuronales en el cerebro. Por lo tanto, desde el punto de vista educativo, la actividad regular, diaria, repetitiva, va a generar en el cerebro un gran desarrollo de las conexiones que tenemos, una mayor capacidad de interacción de ellas. Fíjense, les voy a poner otro estudio que se hizo. Tenían que mover los dedos de una mano y de otra no. Los dedos que movían de la mano, al cabo de una semana había un área del cerebro grandísima. ¿Lo ven allí? Había un área del cerebro grandísima. Pero cuando los investigadores dejaron el fin de semana sin hacer nada, cuando llegaron el lunes siguiente, el área del cerebro había desaparecido. Había lo que se llama una neuroplasticidad no estable en el cerebro, una neuroplasticidad funcional. Y eso es lo que hacemos cuando estudiamos las funciones cognitivas, repetimos funciones cognitivas, se genera una neuroplasticidad muy débil y al día siguiente hay que repetir todo otra vez. Y esto es lo que le pasa a nuestros niños. A ver si nosotros, utilizando este nuevo sistema, podemos establecer conexiones estables. Y ya acabo. Este es un trabajo que hicimos nosotros con ciegos, donde al cabo de 1 hora diaria y al cabo de 6 meses, lo que encontramos es que la plasticidad neuronal iba desde áreas receptoras táctiles primarias hasta áreas multimodales, e incluso lo que encontramos es que mediante el tacto muchos ciegos activaban el área occipital, que es el área de la visión humana. Y el área de la visión humana es el área que nosotros utilizamos constantemente. Pero ¿saben lo más sorprendente? Que veían. Lo más sorprendente es que decía que veían.
Pero ¿qué problema hay aquí? Que solo veían los que habían visto alguna vez en su vida. Por lo tanto, ahora estamos trabajando con niños ciegos de nacimiento a ver qué pasa, pero solo con estimulación. ¿Y qué es lo que hemos encontrado con esta investigación? Unos resultados que los estoy trabajando para publicarlos, donde la neuroplasticidad no solo se produce en la corteza cerebral, sino que se produce a nivel del tálamo. Y esto nos abre unas posibilidades enormes en la educación para desarrollar funciones cognitivas sin hacer funciones cognitivas. Mi conclusión, mi reflexión final es que si los maestros trabajan más, estudian más el cerebro, conocen mejor los procesos neuroeducativos, de neurodesarrollo, yo creo que podrán elaborar ellos mismos programas educativos que sean mucho más eficaces y más seguros de los que tienen ahora. Permítame acabar con una frase de Rafael Yuste, que la dijo recientemente, que dice que descifrar el cerebro nos permitirá educar mejor, sin lugar a dudas. Si yo tuviera más conocimientos de cómo funciona el cerebro, desde luego que desarrollaría programas neuroeducativos mejor. El tema es que todavía nos faltan muchos conocimientos para entender cómo estas redes subcorticales son capaces de estimular, potenciar y desarrollar las redes corticales responsables de las funciones cognitivas. Muchas gracias.